Mensaje del Evangelio de hoy, domingo 31 de octubre del 2021, tomado del Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos del 28 al 34. Esto es, siguiendo a Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo se acercó uno de los escribas a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos. Le dijo el escriba: muy bien, maestro. Tienes razón al decir que Él es el único y que no hay otro fuera de Él, y amarle con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Y Jesús, viendo que le había contestado con sensatez, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie más se atrevía ya a hacerle preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenemos dos mensajes que rescatamos de este Evangelio. El primer mensaje, el mandamiento principal. Segundo mensaje, tener sensatez. Vamos a meditar el primer mensaje de este Evangelio, el mandamiento principal. Jesús aquí nos da una clave muy importante, muy interesante para nuestra vida, porque podemos ver claramente que en el Evangelio Jesús le contesta a su pregunta al escriba, y pues una vez que le contesta, el escriba le reafirma que pues tiene razón, que es cierto, que no lo cuestionó en absoluto. Al contrario, hasta añadió por ahí ciertas palabras que pues estaban escondidas en lo que Jesús dijo, y el escriba lo entendió. Entonces pues Jesús fue en ese momento en el que vio que pues le contestó con sensatez, y realmente le dijo: no estás lejos del reino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que estos dos mandamientos que Jesús dijo son los más importantes de todos. ¿Cuántos y cuáles son los mandamientos de la ley de Dios? Se supone ya no los deberíamos de saber. Sin embargo, pues muchas veces nos llegan a hacer falta, o alguna situación parecida así. El primer mandamiento en la ley de Dios: amarás a Dios sobre todas las cosas. El segundo: no tomarás el nombre de Dios en vano, que eso significa no jurarás en nombre de Dios en vano. Eso significa no tomarás el nombre de Dios en vano. El tercero: santificarás las fiestas. ¿Qué significa ese mandamiento? Algo muy interesante e importante. No es santificar las fiestecitas que hacemos para, pues el molito, ya bautizamos al niño y ahora vamos al molito. Eso es lo que menos importa. Santificar las fiestas significa la fiesta de Dios. ¿Qué quiere decir eso? La misa. La misa son las fiestas de Dios. Esas son las fiestas que debemos de santificar. Y no solamente las de un bautismo, las de una boda, las de confirmación, comunión. Son muy importantes. Todas valen lo mismo, son iguales. Sin embargo, no nada más son esas. Son las de cada 8 días que tenemos que asistir. Están los mandamientos de la ley de la Iglesia, como buenos católicos, como buenos cristianos católicos. Vamos en el tercer mandamiento. El cuarto mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Qué quiere decir? Obedecerás, no faltarás al respeto. En el momento que te ocupen, ayudarás. Quinto mandamiento, disculpen, estamos centrados en que son mensajes, pero estamos en los mandamientos de la ley de Dios. El quinto mandamiento: no matarás.
tal cual, no matarás. Sin embargo, no solamente se refiere a lo físico, o así como tal así que al prójimo lo matemos. Quiere decir también que en tu corazón, esto lo dijo Jesús en un evangelio, que en tu corazón, si llegas a odiar tanto a alguien, a guardarle ese rencor, eso es matar también en el corazón. Eso es matar en el corazón. ¿Ok? Tenemos que tener cuidado con todo ese tipo de características, todo ese tipo de jueguitos que andan muy de moda, que Free Fire, bueno, no me sé ni los nombres bien. Todo ese tipo de juegos trata de matar personas, trata de matar entre sí. Y aunque no se mata físicamente, se mata ideológicamente en la mente. Eso afecta y eso es pecado. Eso va en contra de los mandamientos de la ley de Dios. Sexto mandamiento: no cometerás actos impuros. Actos impuros que va pues todo lo relacionado con actos impuros, cosas malas, por así decirlo, cosas, pues no por así decirlo, son cosas malas, pero cosas pues repugnantes. A eso se refiere. Séptimo mandamiento: no robarás. Tal cual, no robarás ni nada, o sea, absolutamente nada. Que la pediste prestada, se te olvidó regresarla, ahí la tienes, cada que la ves te acuerdas, regrésala. Que ya se murió el que se la pediste prestada, pues da una donación o regálasela a alguien que la ocupe. O entonces a su familia, si tú lo ocupas, a su familia págale. O a su familia regresa esa herramienta. Porque esa herramienta está ahí en tu casa y Dios pues la está viendo. Así como que es ahí no va. Y ahí tienes en tu corazón guardado ese pecado. Octavo mandamiento: no darás falso testimonio ni mentiras. No vas a decir cosas que no sabes realmente. No hay que andar de chismosos. Ay, para la gente que le gusta ser muy chismosa, no hay que andar de chismosos. Andamos como en ese juego del teléfono descompuesto. Se dice una cosa y pues al cabo de 10 gentes ya llegó diciéndose una completamente distinta. ¿Cómo evitamos eso? Evitando el chisme, evitando el andar de molinderos. Ni dirás mentiras. No darás falso testimonio ni mentiras. No mentirás. Es un pecado. Va en contra de los mandamientos de la ley de Dios. Noveno mandamiento: no consentirás pensamientos ni deseos impuros. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. Pensamientos repugnantes ni deseos repugnantes en contra de nadie. Y décimo: no codiciarás los bienes ajenos. No tendrás esa envidia hacia los bienes de la otra persona. ¿Por qué tener esa envidia? Hay que ponerse a trabajar cada quien para realizar sus cosas, más no estar viendo que tiene el vecino, que ya se compró, que no. Si tú no te has comprado nada, pues mejor quítate de estarlo viendo, porque por eso no te pagan, y ponte a trabajar. Y son 10 mandamientos. Tenemos un extra que Jesús nos agregó, y nos agrega aquí justamente en el Evangelio del día de hoy. En Marcos capítulo 12, versículo 31. Ahí está, búsquenlo en su Biblia y encuéntrelo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese fue el mandamiento que Jesús nos vino a dejar. Porque recordemos que en la ley antigua está el talión, la ley del talión. ¿Qué significa eso? Que ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pata por pata, todo eso. Esa es la ley antigua. Jesús vino a revelar esas leyes que tenían muchos secretos guardados. Y Jesús nos lo vino a revelar. Porque pues la mente humana no lo alcanzaba, no daba para revelarlos.
y que dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando ya estaba con sus discípulos, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Fue un mandamiento que, por así decirlo, fue el número 11. Sin embargo, desde el inicio los que Dios le entregó a Moisés son 10. Todos son muy importantes, no hay ninguno menos importante. Sin embargo, Jesús lo dice en este evangelio. Los más importantes y principales, ¿cuáles son? El Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. A pesar de todo, a pesar de las adversidades, de lo que venga, a pesar de todo, el Señor Dios es nuestro único Dios y Señor, amo de todo, de nosotros. Es el único y lo debemos de amar con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Por eso es el primer mandamiento de la ley de Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas. No tendrás a nadie encima de él. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces con esto pues pasamos al segundo mensaje de este evangelio: tener sensatez. Sensatez quiere decir actualmente tener ese razonamiento, no solamente de la mente en este caso, sino viene también desde el corazón, desde el alma, desde el espíritu. Y aquí el escriba reveló dos cositas que Jesús, con decir esto que ya leímos, el escriba reveló dos cositas que pues por ahí estaban escondidas. Que le dijo: tienes razón, maestro, muy bien has hecho al decir que Él es el único y que no hay otro fuera de Él, y amarle con todo el corazón, con toda la mente y con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo vale más, escuchen aquí bien eso, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. ¿Qué le dijo Jesús? Viendo que éste le había contestado con sensatez, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. ¿Queremos estar cerca del reino de Dios? Aquí están. Aquí están. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué mensajes tan fuertes. Pero con eso Jesús lo dijo: no estás lejos del reino de Dios, cumpliéndolo realmente pues bien. Sin embargo, pues si no lo cumplimos bien, pues estaremos más alejaditos, ¿no? Entonces, el propósito del día de hoy, primeramente, cumplir con estos dos mandamientos al pie de la letra. Realmente tener esa capacidad mental para pues entenderlos y que se nos queden para toda nuestra vida y realizarlos. Y nuestro segundo propósito del día de hoy, esa sensatez de espíritu. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.